Vamos a la parte 37 de predestinado para cuestionarme la predestinación. Estamos en la elección parte 7 y aquí vamos a terminar con la elección. ¿Okay? El lunes que viene voy a dar la definición de gracia. ¿Okay? Entonces, continuamos viendo hoy o terminamos hoy el uso de las palabras elección, escoger y elegir en el Nuevo Testamento para ver si se refieren a la elección calvinista o a una elección temporal para una función o condición. ¿Okay? El siguiente pasaje que vamos a ver es Primera de Pedro 1:2. Abran sus Biblias, tenganla al ladito. Para que apunten, marquen, etcétera. Hay una paginita con su lapicito, su plumita, para que hagan anotaciones, pregunten. Ese es el highlighter, para que ustedes, ¿verdad? Resalten lo que yo estoy resaltando aquí en la pantalla también, ¿ok? Y el texto dice así: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Ok? Aquí tenemos dos palabras favoritas de los que necesitan la predestinación, cargadas con un único significado que hay que aplicarlo a todo texto en donde se encuentren. Elegidos, la palabra elegidos, solo puede significar los elegidos para salvación o perdición que Dios escogió salvar o condenar desde antes de la fundación del mundo por su beneplácito o por su sabiduría inescrutable. Inescrutable. Esa es la definición que hemos estado viendo y es la calcomanía, el template, como dice en inglés. A ver si estos textos que ellos utilizan para probar prueban esto que ellos están diciendo, ¿verdad? Que son los elegidos para salvación o perdición desde antes de la fundación del mundo. Ok. Recuerden que para ellos todo ocurre por el decreto de Dios. Y por la misma razón que no sabemos por qué Dios creó la luz y las tinieblas, tampoco sabemos por qué escogió a unos y a otros no. Y no se te debe ocurrir saberlo, pues eso es señal de rebeldía y de que no eres escogido para salvarte, pues a los que Dios escogió para salvar, les provee la necesaria castración intelectual para que no cuestionen la inescrutable sabiduría de Dios. ¿Verdad? Esa es mi forma irónica de decirlo, pero es la realidad. ¿Okay? Presciencia significa para ellos que Dios conoce de antemano a los que se van a salvar. Desde Agustín hasta Calvino y los reformadores, como partieron del paradigma creado por el concepto del destino, pues elaboraron o definieron que como ya Dios sabía quiénes le iban a servir y quiénes no, los eligió para que aceptaran a Cristo. Después de Calvino ajustaron, entre comillas, la teología y descartaron el que si Dios sabía, a que Dios decretó todo lo que iba a acontecer y por eso lo conoce de antemano. ¿Ok? Eso lo vimos cuando en la teología de Berkhoff. Berkhoff construye muy elaborado el decreto para resolver todos los problemas y vimos en los textos, citando la teología de Berkhoff, las incongruencias que ellos mismos se encuentran, ¿verdad? Y las citan y yo se las presenté, así que vayan para atrás esa parte, creo que desde la parte 15 en adelante cogemos a Berkhoff. Y entonces, tú sabes, con el decreto ellos resolvieron todo, ya está. Sin caer en cuenta que ese decreto, como ellos lo ponen, pues, o por un lado puede rayar en el deísmo, por otro lado puede rayar en panteísmo. Y definitivamente es exactamente una calcomanía del concepto del destino. ¿Ok? Entonces, en base a eso, ¿verdad? Como ellos lo ven, Primera de Pedro 1:2 se lee como elegidos según el decreto de Dios para ser santificados en el Espíritu y obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Así que ellos lo leen y así que ellos quieren que tú lo leas y lo entiendas. El primer problema es
el mismo que vimos en 2 Tesalonicenses 2:13 en la sección pasada. Y es que no dice para, sino que dice en. En significa dentro, nunca para. Es distinto al día que vimos en la sección anterior. En es posición, fijo. Día es de donde se traduce mediante y por medio. Es instrumentalidad, es el mecanismo o causa de la acción. En es en donde ocurre la acción de la oración. Ese es así de fuerte es el en griego, ¿ok? Bien fuerte en el griego, porque es dentro, o sea, la acción ocurre dentro de eso. Así lo pone, ¿ok? Y todos los textos, como vimos, cuando ya se traduce en la sección anterior, que vimos varios textos donde se habla de mediante y por medio. Eso, ahí es instrumentalidad, es la causa o el mecanismo que está provocando la acción, ¿ok? Pero aquí es en, que es donde ocurre la acción. Así que esa elección ocurre solamente dentro de la santificación y por extensión los mecanismos de esa santificación, que son la obediencia y ser rociados con la sangre. Ese es el primer problema que tiene este pasaje para los calvinistas. El segundo problema que vemos es que como Pedro no estaba muy entrenado en la predestinación, dijo que esa elección es según la presciencia, describiéndola así ocurriendo después de o por causa de la presencia. Y eso pues como que no cuadra con el decreto según el cual Dios eligió primero y por eso conoce de antemano. O sea que no cuadra con el calvinismo moderno. ¿Ok? Porque el calvinismo moderno, donde se han refugiado la mayoría de los calvinistas, es Dios decretó y por eso preconoce. ¿Okay? Ahora veamos el contexto inmediato, a ver si encontramos algo que sugiere que Pedro estaba hablando de la elección calvinista. Abran sus Biblias en 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, preservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, versos del 3 al 5. Fíjense las palabras que yo coloreé en azul aquí en la pantalla, ¿verdad? Fíjense que es para. Lo que él está diciendo es para, por, para, mediante, para alcanzar. Cuando dice ahí que nos hizo renacer para una esperanza viva, los calvinistas inmediatamente alegan que eso prueba su doctrina de la regeneración que antecede a la fe. O sea, en la doctrina de la depravación total, los calvinistas dicen que el hombre está tan y tan y tan y tan y tan muerto. Pues que un muerto no escucha, no oye, no habla, no reacciona. Y por lo tanto, pues no puede creer, no puede ejercer fe. Entonces Dios los regenera. ¿Verdad? Como ese es un elegido, porque tiene que estar elegido, obviamente, desde antes de la fundación del mundo. Pues eso elegido, entonces Dios los regenera, esa generación que usted lee por todas las epístolas. Pues esa regeneración ocurre primero en los elegidos, para que entonces Dios los activa al regenerarlo, entonces son capaces de creer en el Evangelio, creer en la palabra, creer el llamamiento, ejercer la fe, ser santificado, perseverar y entonces pues llegar al cielo. ¿Ok? Esa es la regeneración previo a la conversión, ¿verdad? Antecede a la fe. Bueno, si se hubiera quedado ahí, ¿verdad? Hubiera dicho, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Pues si se hubiera quedado ahí y terminaba todo el versículo y terminó la carta, pues chévere, eso es lo que concluimos.
Mira, sí nos generó para tener esta esperanza. Si no nos hubiera generado, no podemos tener la esperanza. Así de sencillo, ¿ok? Pues si se hubiera quedado ahí, nos hizo generarse por una esperanza viva, pues chévere. El problema es que continúa diciendo que ese renacer fue por la resurrección de Cristo para una herencia en los cielos futura y que somos guardados por el poder de Dios para alcanzar esa salvación preparada para ser manifestada futuro y todo eso mediante la fe. Así que ese renacer no se refiere a renacer para creer en el perdón de pecado, en la conversión o el arrepentimiento y participar de la salvación en esta vida, como proponen los calvinistas, sino en renacer para tener una salvación en el futuro distinta a la salvación en medio de sufrimiento y persecución que tenemos ahora. Y eso es lo que va a describir en los siguientes versos. ¿Ok? O sea, Pedro está escribiendo esta carta a los hermanos que están pasando persecución, que están sufriendo. ¿Ok? Y él le está diciendo, mire, ¿sabe? Démosle gloria a Dios porque nosotros tenemos una esperanza viva. ¿Entiendes? Porque lo que viene en el futuro, lo que Dios ha preparado para nosotros es distinto a lo que ustedes están sufriendo ahora por causa de la fe. La esperanza es viva. Ok. Eso es lo que va a describir en los siguientes versos. Y el poder de Dios nos guarda para eso. Pero es mediante la fe que ese poder de Dios nos está guardando. En otras palabras, condiciona el alcanzar esa salvación futura a tener la fe. Cuando él dice mediante la fe, señores, no va a ocurrir nada de lo que está antes y después de esa frase si no cumples con la fe. ¿Ok? Y eso es un problema para los salvos siempre salvos. ¿Okay? La esperanza es viva porque la garantiza la resurrección de Cristo. ¿Entiendes? O sea, nosotros vamos a resucitar, vamos a ser transformados porque lo garantiza la resurrección de Jesucristo. Lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Si Cristo nos resucitó, van en nuestra fe. Apague y vámonos, que coge, que esto no sirve. Entonces, luego que describe lo que están pasando, en el verso 9, fíjate que nos quedamos en el 5, que va a describir los sufrimientos y todo lo que están pasando. Y en el 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En otras palabras, la fe antecede la salvación, no al revés. Tiene que haber fe primero para que ocurra la salvación de vuestras almas. Los calvinistas dicen que es al revés. Dios te salvó en la elección. ¿Ok? Luego te regenera para que creas y de ahí adquieres los demás beneficios. En el verso 10, si me están siguiendo en sus Biblias, yo espero que tengan sus Biblias abiertas ahí, o una ventanita abierta. Verso 10, parece calvinismo. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. El calvinista lee que ustedes fueron destinados para recibir esta gracia. El problema es que en ese verso 10, tengan sus Biblias abiertas, espero que me estén siguiendo. Vamos al verso 10. El problema es que esa palabra destinados no, o destinada en este caso, perdónenme, destinada. Esa palabra destinada no está en el texto. Nuestro hermano calvinista Casiodoro de Reina quiso ayudarnos a entender la predestinación añadiéndola. El texto lo que dice, la gracia para vosotros. No está esa palabra destinada. O sea que esa gracia no está destinada para ahí en ese texto. Habrá otro texto en la Biblia que dirá que la gracia fue destinada, pero aquí no es. Hasta ahora no hemos visto que vosotros hayan sido predestinados. ¿Ven? Y vosotros son los que tienen fe. Si usted repasa todo eso con calma, vaya leyendo y diga,
¿Esos vosotros fueron elegidos o son creyentes? Pues, ¿los vemos siendo elegidos ahí en ese del 1 al 10 o esa gente creyeron? ¿Sí? Entonces, desde el 13 al 21 hay una lista de deberes, al igual que en Filipenses capítulo 1 y 2. Vayan a la parte 1 que está en la página.com, se les hace fácil llegar allí, para alcanzar lo prometido. Ahí yo hago un exégesis de Filipenses capítulo 1 y 2, cuando dice, porque Dios pone en vosotros el querer así como él hace por su buena voluntad. Y eso pues los calvinistas son locos con ese texto. Pues ahí yo hago un exceso y al final de la parte 1 de esta serie, donde les explico que en realidad ahí lo que está hablando es de una serie de deberes a los salvos para que se cumpla el propósito de Dios en su vida. Eso es todo. ¿Okay? Vamos a leer del 13 en adelante. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí gracia no tiene que ver nada con la buena voluntad de Dios. Está hablando de las cosas buenas que van a acontecer cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, que gracia hay que verla siempre en su contexto. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Verso 1, capítulo 1, versos del 13 al 21. Fíjense las palabras que yo coloreé en azul. Se os traerá cuando. Una gracia que viene después. Hijos obedientes. Sed. Sean. Conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Fuisteis rescatados. ¿Ok? ¿Con qué fueron rescatados? Con la sangre, sino con la sangre. No fueron rescatados ustedes con cosas corruptibles de aquí abajo. No. Fueron rescatados con la sangre preciosa de Cristo. ¿Okay? Y Cristo ya destinado desde antes de la fundación del mundo, ahí está la palabra destinado, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Continúa hablando de obtener algo futuro cuando habla de la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando habla de esa gracia es futura. Entonces habla de la obediencia en el 14 y de ser santos en el 15 y el 16. En el 17, conducidos en temor. De lo mismo que habla en Filipenses 2:12. ¿Verdad? Por vuestra salvación con temblor y temor. En el 18 dice que fuimos rescatados no por la elección desde antes de la fundación del mundo, sino con la sangre. Y sabemos que por todo el Nuevo Testamento nos vienen diciendo que por fe en esa sangre es que nos salvamos. No porque fuimos elegidos para salvarnos o elegidos para creer en esa sangre. O sea, es el texto, señores, es la narrativa del Nuevo Testamento. No provee para sostener esa elección. Y si los apóstoles creían, o los que escribieron el Nuevo Testamento creían en esa elección calvinista, mira, perdieron la oportunidad de haberlo plasmado en la forma en que narraron
todo. En el 20, otra vez, esa palabra destinado fue otro favor que nos hizo el hermano Casiodoro para ayudarnos a entender la predestinación. La palabra que se traduce ahí, destinado, es proegnosmenou, que viene de proginosco, Strong's 4267, que significa conocer de antemano. O sea que Cristo, cuando dice ahí destinado, en realidad ahí lo que dice es, ¿verdad? Cuando dice aquí ya destinado desde antes de la fundación del mundo, es conocido desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Okay? O sea, aunque Cristo fue predestinado a venir a morir por nosotros, eso no ocurrió en el pasado, eso va a ocurrir en el tiempo. ¿Ok? Y por eso es tan importante que cuando tú lees el Evangelio, pues dice en el año 14 de Augusto César, siendo Poncio Pilato procurador de esto, y Herodes, rey de Judea, bla, 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 porque es un evento que ocurrió en la historia. Fue programado por Dios en la eternidad, que Cristo viniera a morir por nosotros. ¿Okay? Pero ahí la palabra no es destinado, es preconocido. ¿Okay? En verso 20. Conocer de antemano. En la parte 19 yo le di varios ejemplos en donde preconocimiento no significa destino. Vayan a la parte 19, que esa la tienen que buscar en los videos, y ahí yo les di varios ejemplos de cómo Dios, sabiendo cosas que iban a acontecer, no acontecieron. ¿Okay? Es el texto, es la narrativa, no tengo la culpa. He dicho que Dios no predestina. Lo que cuestiona es que Dios haya predestinado la salvación de nadie. Eso es lo que yo me cuestiono. Cuando dice que fue manifestado en los postreros tiempos, eso establece que Dios decide hacer cosas desde antes, pero las ejecuta en el tiempo. En el 21, cuando dice mediante el cual creéis, no se refiere a que Cristo nos hace creer. Se refiere a que Él es la causa o el objeto de nuestra fe. ¿Cómo lo sé? En griego dice, ustedes creen. Y ese creen es la acción de ustedes, no de Cristo. Hace la gramática en el griego. Además, cuando continúa, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, deja claro qué o quién debe ser el objeto de la fe. Fe en la persona o creencia incorrecta no salva. Es fe en lo que Dios ha provisto para que creamos. Cuando usted oye al impío por ahí y a los que están en Nueva Era y creen en otras religiones, no, porque lo importante es la fe. No, 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 no. No. Cuando tú vas al supermercado y ves que el pote de habichuela en la etiqueta afuera dice habichuelas rojas, tú no estás viendo las habichuelas rojas, tú estás viendo lo que dice la etiqueta y tú tienes fe que cuando tú abras esa lata, adentro hay lo que dice la etiqueta. Eso es fe. Porque la fe es la capacidad de ver algo, de creer en algo sin verlo. Pero lo que la Biblia nos viene advirtiendo, y en la carta a los Hebreos te meten un marronazo con eso, es que la fe es en Cristo. Él es la causa de nuestra fe. En Él es que tenemos que depositar la fe. Porque si tú estás depositando la fe en el Papa, por ejemplo, no te salvas. No te salva. Si tú estás depositando la fe en que tú estás limpiando las llagas de los leprosos en la India como Madre Teresa y crees que por eso te va a salvar, sorry, eso no te salva. Lo único que dice el Nuevo Testamento de Mateo, Apocalipsis, es la fe en Jesucristo y en lo que hizo en la cruz para nosotros. Por lo tanto, del 13 al 21 no vemos predestinación calvinista. Vemos deberes, creer, ser obediente, ser santo. Vamos al 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro.
Cuando el calvinista lee esto, no le llama la atención a menos que relacione al espíritu como el agente que te lleva a obedecer a la verdad. El problema con eso es que en ningún sitio dice que el espíritu hace obedecer a nadie. Como veremos ya mismo, la obediencia es función de la persona. El espíritu convencerá al mundo de pecado, no lo convencerá de que se arrepientan. Aquí el espíritu es el agente que te enseña la verdad. Tomará de lo mío y os lo hará saber. El espíritu te enseña la verdad, tú la obedeces y se purifica tu alma. Eso es lo que dice ese texto. ¿Ok? Eso es lo que dice el texto. Os voy a repetir. O sea, mira el texto. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. El espíritu ahí es el agente, como dice mediante, es el agente, la causa, la instrumentalidad. Eso es lo que significa la palabra mediante, dia, en este caso es di. ¿Ok? El espíritu es la gente que te enseña la verdad. Entonces, tú obedeces. Y obedeciendo esa verdad que te enseñó el espíritu, tú purificas tu alma. Así que se lee ese verso. ¿Ok? Pero el Espíritu Santo no obliga a nadie a convertirse. En la teología calvinista sí. En la teología calvinista, Padre, Hijo y Espíritu Santo conspiraron allá en la eternidad para que tú te convirtieras, o sea, te eligieron para salvarte, entonces te eligieron para que tú te conviertas, para que tú te creas, para que sea reciba el Espíritu Santo, forme parte de la iglesia y sea feliz en esta vida. Hasta aquí vemos que el contexto inmediato no provee para establecer que Pedro era calvinista o que estaba hablando de calvinismo. Cuando vemos ahora los otros elementos en el verso 1-2, vuelvan al verso 1-2, a la luz del resto de la palabra, podemos ver que esa elección según la presciencia no se refiere a la elección calvinista. Nos quedamos después de examinar el verso 2 en que esa elección ocurre solamente dentro de la santificación y por extensión los mecanismos de esa santificación que son la obediencia y ser rociado con la sangre. ¿Cómo ocurre esa santificación? Vimos en 2 Tesalonicenses 2:13, la sección pasada, que la santificación es previo a la elección. Cuando hicimos la exégesis, ellos fueron santificados y por eso es que son elegidos. En otros textos vemos que la santificación no depende de elección alguna. Vamos a ver varios textos. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Hebreos 10:10. Ahí en Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados. Aquí dice que la santificación es mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, no por elección alguna. De hecho, la palabra escoger aparece una sola vez en el capítulo 11:25 de Hebreos. Y es refiriéndose a Moisés que escogió sufrir con el pueblo. ¿Okay? Elección y elegir no aparecen en Hebreo. ¿Ok? Y la palabra, el verbo escoger, aparece una sola vez y no tiene que ver nada, para nada, con salvación. Y elección y elegir no aparecen en la carta a los hebreos. No es el tema. Volviendo al 10, el medio o causa de la santificación es la ofrenda. Pero añade otra condición para participar. Dice, en esa voluntad. ¿A qué se refiere? Pues veamos el verso anterior, el 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. O sea que cuando dicen el 10, en esa voluntad se refiere a querer hacer la voluntad de Dios por la persona. Léanlo ahí en el 9. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Veamos más. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. 10:36. Según entiendo ahí, sin obediencia no obtengo la promesa.
Esto me suena más a mí a el pagar el precio de los legalistas que la perseverancia de los santos calvinistas o a la confirmación de seguridad de los salvos siempre salvos. Tuki. Hasta aquí necesitamos obediencia para santificarnos y para obtener la promesa. ¿Para qué más necesitamos la obediencia? Acabamos de ver que la santificación ocurre mediante el Espíritu. La obediencia nos da acceso al Espíritu. Vimos un texto ya que nos dice que somos santificados mediante el Espíritu. Ajá. Okay. ¿Y cómo accesamos al Espíritu? ¿Cómo el Espíritu empieza a operar en nuestra vida? Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hechos 5:32. Apúntalo. El Espíritu Santo no llega, no obra, no entra, no capacita al que no ha obedecido el Evangelio. Seguimos. Romanos 1:5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. O sea, el Evangelio, dice Pablo en Romanos 1:5, es para ser obedecido. Vamos al Romanos 10:16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Romanos 15:18. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra, con las obras. Romanos 16:26. Pero que ha sido manifestado ahora y que por la escritura de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Ok? Otras palabras, la obediencia nos santifica, pero la obediencia es lo que nos da acceso al Espíritu Santo. Y la obediencia es por lo que tú entras al Evangelio. Fíjate esos textos, el Evangelio requiere que sea obedecido. O sea, cuando una persona escucha por primera vez lo que dijo Pablo en Hechos, Dios manda ahora a todos los hombres que se arrepientan en todo lugar. Pues tú tienes que obedecer a ese llamamiento al arrepentimiento. Cuando el Espíritu Santo te convence de pecado, tú tienes que obedecer a ese convencimiento de pecado y te arrepientes. Y acepta el perdón de Dios en Cristo. Así de importante es la obediencia. Vemos que el Evangelio es para ser obedecido una vez escuchado. Nada de que Dios elige a los que van a escuchar o a obedecer. No aparece nada de eso en la Biblia. Dios eligió a los apóstoles para llevarlo y al Espíritu para convencerlos de pecado, pero no quién va a obedecer. ¿Sí? Dios no eligió quién va a obedecer. ¿A quién le toca obedecer? Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Romanos 2 del 8 al 10. Aquí el obedecer se le atribuye a los humanos, no a Dios. Ahí no hay, no te puedes sospechar que Dios está haciendo desobedecer a los que menciona ahí que no obedecen, o que Dios está haciendo obedecer a los que menciona ahí que obedecen. Está diciendo la acción de Dios en respuesta a la acción de los hombres, los que obedecen y los que desobedecen. Seguimos. Vamos al Romanos 6:17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia.
Romanos 6, 17 al 18. Aquí ese erais esclavos es activo. Ellos hacen la acción. ¿Entienden? Ese obedecido de corazón que menciona ahí está en activo. O sea, ¿quiénes estaban haciéndose esclavos del pecado? Los hombres. ¿Quiénes obedecieron de corazón? Los hombres. Eso es lo que significa que está el verbo en activo. Ellos están haciendo la acción. El sujeto mencionado es el que está ejecutando la acción. ¿Okay? Para ellos, bueno, están haciendo la acción. ¿Okay? Porque si la están haciendo para ellos mismos, va a aparecer en voz media. O sea, ellos obedecieron. Ahora, el fuisteis entregados, estén pasivos, pues ellos no se provieron la doctrina a la que obedecieron. Eso lo proveyó Dios a ellos. Cuando dice a aquella, obedecido de corazón, a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Eso está en pasivo. O sea, Dios hizo esa acción en ellos. Porque ellos no podían proveerse el evangelio. El evangelio lo tiene que proveer Dios. La salvación la tiene que proveer Dios. ¿Okay? El libertado del pecado está en pasivo, pues ellos no se podían libertar por sí mismos. ¿Okay? Tenía Dios que libertarlos. Y el vinisteis a ser siervo también está en pasivo, pues se convierten en esclavos del Señor que cogen servir. Mire lo que dice el 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Okay? Fíjate, en Romanos dice, y se me olvidó poner el texto aquí, ahí mismo en el 6, que uno decide, uno se hace esclavo de aquel a quien uno decide obedecer. Y por eso Dios, cuando dice, viniste a ser siervo de justicia, también está en pasivo. Porque el Señor los convierte en siervos de justicia, con todas las capacidades que Dios nos da cuando obedecemos primeramente. ¿Ok? Y tú obedeces porque decidiste creer a la palabra que Dios te expuso. ¿Okay? Que nos vuelven a traer la santificación como resultado de la obediencia. Hasta Cristo tuvo que usarla para lograr la salvación nuestra. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cristo nos dio ejemplo aprendiendo la obediencia, pasando el proceso, completando la disciplina, el requerimiento para ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La salvación es eterna, tu obediencia no es eterna. Eso me lo tienen que explicar los salvos siempre salvos. ¿Okay? Y aquí vuelven a conectarnos salvación con obediencia, no con elección. ¿Okay? Aquí vemos que nos vuelven a conectar santificación como resultado de la obediencia. Y hasta Cristo tuvo que aprenderla, tuvo que participar de ella. ¿Okay? Nos conectan salvación con obediencia, no con elección. ¿Qué otro elemento encontramos para obtener la santificación? Dice Hebreos 9 del 13 al 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En otras palabras, si la sangre de los sacrificios purificaba la carne, cuánto más la sangre de Cristo purifica nuestras almas. Ya vimos en 1 de Pedro 1:22 que la obediencia purifica. Así que puedo relacionar purificación con santificación, pues ambas son productos de la obediencia. Allá vimos mediante el Espíritu y aquí también. ¿Ok? ¿Visten cómo uno conecta? Como cuando uno usa hermenéutica correctamente. Son dos textos distintos. Primera de Pedro, aquí estamos en hebreo.
¿Cómo yo lo relaciono? Primero me está hablando de cosas que son mediante el Espíritu. Allá habla de santificación por la obediencia y aquí también. ¿Ok? Purificación. Pues entonces, aquí el punto es que la sangre nos lleva también a purificar. La sangre de Cristo nos purifica, por lo tanto nos santifica. Esa es la relación que hago aquí cuando junto los dos textos. Porque es mediante el Espíritu, ambas acciones. ¿Okay? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Hebreos 10, 29. Y que parece que la santificación viene por la sangre. Volviendo a 1 de Pedro 1, 2. Somos elegidos no para salvarnos. Somos elegidos una vez hemos creído la verdad. Aceptamos la sangre de Cristo y decidimos obedecer el Evangelio. ¿Ok? Esa es la que hay. Así que, colorín colorado, este estudio se ha acabado. ¿Ok? Así que, volviendo a esa primera de Pedro, como al principio les dije, vamos allá, primera de Pedro 1, 2, que es el tema de esta noche. Elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Bueno, cuando vemos todo este contexto, vimos el contexto inmediato, y buscamos en la Biblia qué tiene que ver la sangre y qué tiene que ver el obedecer para estar en esa santificación del Espíritu, pues nos damos cuenta que ese elegido según la presencia no tiene nada que ver con haber sido elegido para salvación o perdición desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Y así es que nosotros interpretamos esta palabra, esta frase, elegido según la presencia. ¿Sí? Tú obedeces, eres rociado con la sangre de Cristo. Entonces eres santificado y en esa santificación ocurre la elección que Dios programó desde antes de la fundación del mundo. Dando su donativo a Pedro Raya Hipólito con H @hotmail.com. Esa es mi cuenta de PayPal. Y también pueden escribirme o enviar un giro a HC03 Box 8156, Canóvanas, Puerto Rico, 00729. Se les agradece siempre su ayuda. Como les dije, yo empecé a escribir esta parte el sábado a las 2 de la tarde, terminé a las 7:30 de la noche. ¿Bien? O sea que dedico mucho tiempo a este programita, así que se agradece cualquier ayuda que ustedes puedan enviar.